Conjunta esta situación, de momento no hay acuerdo, diferencias norte-sur, los coronavirus en el centro del debate, los coronabonos en el centro del debate, pero de momento sin acuerdo. Daniel Lacalle, decepción europea 100%. Pues, hombre, claramente es muy difícil llegar a un acuerdo. Yo creo que ha habido un error por parte de muchos países que ha sido de apropiarse del término coronabono. Un bono y los mecanismos de solidaridad que hay en la Unión Europea son muchos, pero no se puede plantear a la Unión Europea como un ultimátum en el que lo que se dice es que la emisión de unos bonos sin condiciones, sin responsabilidad y sin saber qué es lo que están financiando esos bonos, tiene que ser la única opción, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema de este escollo que estamos viendo. Daniel, lo cierto es que en una situación como la que estamos viviendo, que los ciudadanos en general pedimos esa altura de miras a los políticos, también a la Unión Europea, duele, entiéndame, Daniel, el hecho de que ayer, después de 16 horas de reunión, nos dijeran de madrugada que no había habido acuerdo y que se vuelven a reunir mañana, como si la economía de los países pudiera esperar. No tenemos tiempo. Primero, yo creo que debemos ser también responsables, ¿no? Porque no es correcto. Es decir, tenemos ahora mismo el mayor mecanismo de emisión por parte del Banco Central Europeo jamás visto. Tanto que en una situación como la que estamos viviendo ahora, cualquiera de los ciudadanos que nos está viendo se puede imaginar que si el Banco Central Europeo no estuviese comprando los bonos de España, ahora mismo la prima de riesgo estaría pues disparada, ¿verdad? Y en cambio nos financiamos a tipos negativos. Por lo tanto, esto es importante, ¿no? Los mecanismos están ya y ya existen, pero no me gusta nada la idea que se está planteando de que lo que se tiene que hacer es, buenos días, nosotros somos los países que más estamos gastando en este tema. Todo lo que nosotros gastemos lo tiene que financiar el resto de la Unión Europea y se tiene que mutualizar, sin tener en cuenta el enorme gasto que van a sufrir y que están sufriendo otros países y sin tener en cuenta otro factor mucho más importante, que todo eso debilita de manera muy importante tanto al euro como a la Unión Europea. Por lo tanto, primero, que no nos preocupemos porque mecanismos de solidaridad, mecanismos de financiar de manera, los estamos viviendo ahora mismo. Eso es lo primero que debemos entender. Lo segundo es que a veces lo que parecen soluciones que parecen interesantes a priori, como por ejemplo, oye, todo lo que se vaya a gastar España lo van a pagar entre Alemania, Irlanda, Holanda, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre fundamentalmente, si uno une todo el aumento de gasto de la Unión Europea, estamos hablando de a lo mejor el 7, el 8% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Y eso lo vamos a tener que colocar a unos inversores que si no ven condicionalidad y no ven responsabilidad, se van a encontrar simplemente que no quieren tomar ese riesgo. Entonces yo creo Daniel, que sí. No, yo por intentar entenderlo bien y explicarlo a la audiencia, es decir, las ayudas que se están dando a las pymes, a los autónomos, a los alquileres, esta renta mínima, es decir, las ayudas que está dando el Estado a día de hoy a los españoles que lo están pasando mal por la pandemia, eso genera deuda porque el Estado tiene que endeudarse y la diferencia es si lo paga esa deuda todos los países de la Unión Europea o si lo tiene que pagar España únicamente y en solitario. Eso es lo que se está discutiendo, ¿no? Lo digo porque, claro, para que la gente lo entienda y teniendo en cuenta que en el año 2008, con esa grave crisis, se hicieron recortes, claro, y la gente teme que en España otra vez recortes en sanidad, en educación. ¿Ese está el dilema que se está planteando y que hay encima de la mesa? No es exactamente eso, o sea, en cierta manera sí, pero no es exactamente eso. Por ejemplo, ¿qué definimos como lucha contra el coronavirus? Porque lucha contra el coronavirus, yo creo que nadie duda que si hay un gasto adicional en sanidad, eso es algo que se puede mutualizar y que además hay unos mecanismos que ya existen en la Unión Europea y facilitados por el Banco Central Europeo. Pero, por ejemplo, una renta básica, porque va a tener que tener una renta básica los ciudadanos de España y no los de Portugal o los de Holanda, ¿y por qué se tiene eso que mutualizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, es muy importante en todo esto lo que realmente se está discutiendo estos días en Bruselas, que es
¿a qué se va a atender en el mecanismo? ¿Qué tipo de ayudas? Vale. Claro, porque uno puede caer en, digamos, la tentación de decir, por ejemplo, el gobierno español no ha hecho ninguna reducción de gasto público en este periodo. Otros gobiernos sí lo han hecho para acomodar mayor gasto sanitario. Sí. Entonces, resulta que, imagínate que le pasamos la factura al resto de Europa de un gasto que no tiene nada que ver con lo que otros están haciendo. Yo creo que esa es la parte. Es complicado, pero lo que yo quiero transmitir a la gente y que es importante es que los mecanismos de solidaridad están y ya están funcionando. Si no, no tendríamos la prima de riesgo donde está hoy, que estaría absolutamente disparada. Pero sí que es cierto, Daniel, que se puede esperar algo más, ¿no?, de los líderes europeos. Más acuerdo, al menos. Más acuerdo sí, pero el acuerdo no puede ser, digamos, no podemos caer en el maniqueísmo del año 2011, 2013, en el que decimos, es que qué malos son los alemanes porque no quieren pagar por nuestros excesos, o qué malos son los españoles porque se han disparado, como algunos medios extranjeros están diciendo. Claro, los españoles el año pasado, con crecimiento del 2%, aumentaron el déficit al 2,7%, cuando en diciembre decían que iba a ser del 2%. Y ahora nos están diciendo que es que tenemos que mutualizarles su gasto. Ninguna de las dos cosas. No caigamos en eso, porque eso es precisamente lo que intentan los populismos para enfrentar a la Unión Europea. Es verdad que los mecanismos llevan tiempo, pero lo más importante, y eso es lo que yo le quiero transmitir a todos los que nos están viendo, es que hoy, mientras estamos hablando, no estamos ni de lejos en la situación que hablábamos antes de la crisis anterior, porque ahora mismo tendríamos la prima de riesgo con lo que está ocurriendo. Eso es positivo, Daniel. Eso es positivo, ese mensaje que nos estás dando, porque todos tememos, ¿no?, la situación económica que quede en nuestro país después del coronavirus, y nos das un síntoma de que no va a ser tan malo como en 2008. Pero es que hay una diferencia, Lorena, porque en 2008, digamos, que se echaba la culpa a los gobiernos de la gestión económica. Esto, Daniel, ha sido una pandemia. Esto el gobierno de Sánchez, entiéndeme, no lo ha podido prever ni Italia, ni Reino Unido, ni Trump, y nos ha llegado de China, ya sabemos toda la historia, pero en 2008 se acusaba a un gobierno en concreto, aquí y en otros países, de la crisis de Lehman Brothers y demás, pero esto ha sido, el gobierno de Sánchez no lo ha podido prever. Pero tu previsión, por incidir en eso, Daniel, tu previsión es moderadamente optimista, como todo y con toda la cautela que la situación requiere, con respecto a la recuperación económica, digo. O sea, si tomamos las medidas serias y las medidas adecuadas que están tomando países líderes, por supuesto que la salida de la crisis puede ser mucho más rápida que la del 2008 y mucho más sólida. Hablaban de esa salida en V, ¿no? Caída muy fuerte como la que estamos viviendo, pero rebote y conseguir mejorar la economía en tiempo récord. ¿Eso es posible? Es posible solamente si se hace una cosa. Solamente si se hace una cosa. Los países líderes en la gestión de la pandemia los hemos ignorado. Los hemos ignorado a veces de una manera, te diría que peligrosa. Los hemos ignorado desde el primer día. Corea del Sur, Singapur, Taiwán, todos los que están liderando la salida de la pandemia están atendiendo a dos cosas esenciales. La primera, por supuesto, equipamiento, prevención, tests y seguimiento de los casos, absolutamente claro. Segunda, y igualmente importante, por eso la disyuntiva que estaba introduciendo el señor Errejón en el Congreso es completamente falsa, de o economía o vidas. No. Hay preservar el tejido productivo y preservar la economía en ese periodo es absolutamente esencial para poder salir en V. Si no, saldremos en L. Si lo que hacemos es destruir el tejido productivo, pensad que en 8 días, en marzo, se han destruido en España 122.000 empresas. 122.000 empresas que no van a volver después de la pandemia. Por lo tanto, es esencial esas dos actividades. No podemos decir una o la otra, sobre todo cuando la primera viene fundamentalmente de una falta de prevención irresponsable. Pero en cualquier caso, volviendo a la pregunta sobre lo del gasto, que no se le echa la culpa, efectivamente nadie le está echando la culpa a nadie. Yo creo que en la Unión Europea todo el mundo está asumiendo que vamos a llevar a cabo acciones muy importantes para financiar el gasto
por la lucha contra el coronavirus, pero no cualquier gasto, y no cualquier gasto de cualquier gobierno. Vuelvo, por ejemplo, a lo que acabas de comentar tú. O sea, no es lo mismo que tú hayas tenido que construir hospitales de campaña y eso te haya supuesto un gasto público, a que hayas decidido dar una renta básica, que es algo que no es necesario en ese caso, o que hayas decidido introducir controles de precios, o que hayas decidido introducir ruptura de las cadenas de suministro. Es que hay muchos países, y mucho más cercanos a Italia que España, que están haciendo, vuelvo al tema, no existe esa disyuntiva entre sanidad y economía. Hay que preservar las dos para poder salir en V. Y si lo hacemos, salimos en V, no seguro. Daniel Lacalle, economista, muchísimas gracias por estar